Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hoy día me encuentro con Gregorio Hernández, con Goyo Hernández. ¿Cómo estás hoy día? ¿Cómo te encuentras? Hola Carlos, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Oye, primera pregunta y quiero ir directo aprovechando el tiempo que tenemos. ¿Dónde parte tu historia con el dinero? Pues yo empecé muy pequeño porque a mi padre le gustaba la bolsa y entonces de pequeño pues ya nos explicó, somos tres hermanos, y nos explicó cómo funcionaba la bolsa. O sea, a mí me enseñó a sumar, restar, dividir y multiplicar con las cotizaciones, los dividendos y todo esto. A mis hermanos no les gustó, pero a mí me gustó mucho y entonces yo he seguido desde la bolsa desde entonces. Y siempre he estado pensando en lo que era el dinero, cómo ver las distintas facetas del dinero y todas esas cosas. Ujú. ¿Y había alguna enseñanza particular? Porque obviamente a un niño no puedes llegar y decirle, oye, lee, no sé, inversor inteligente, un libraco así, sino que tienen que ser obviamente lecciones adaptadas o Claro, simplificadas para un niño de no sé cuánto habrás tenido, 10 12 años no, menos, recién tenía 5 o estábamos. 6 años, pero ¿tú es que piensas? ¿Crees que entonces no había libros, ni revistas, ni internet, ni nada de nada? Entonces simplemente estaban las noticias de la bolsa, las cotizaciones, y a partir de ahí, pues tenías tú que imaginarte todo, digamos, ¿sabes? No había forma de aprender, sino que era todo, pues, autodidacta total, porque no era, ya te digo, el libro del inversor inteligente que dices existía desde antes, pero en España no se conocía, ni Ujú. venía aquí, ni nada de nada. Entonces en la práctica no había libros para aprender. ¿Y cuáles entonces eran esos los primeros recursos que utilizabas para aprender, no sé, biblioteca o no sé, o enseñanza directamente hablando con tu No, padre no, o con no. diferentes personas? Era llegar a conclusiones tuyas propias, viendo las cotizaciones y echando de memoria, viendo qué había pasado en el pasado con unas empresas y con otras, pero ni a bibliotecas ni nada de nada. Ya. Y ahí, bueno, me imagino que si es que estabas armando tu propia como modelo, tus propias análisis, cometiste muchos errores en el camino. Bueno, es que no era exactamente análisis, es lo que te digo, o sea, tú estás pensando un poco en cómo se empieza ahora y es que entonces no tenías ni las cuentas de las empresas, ni tenías libros, ni tenías revistas, ni tenías nada de nada. Entonces era comprar empresas, pues imaginándote un poco qué hacía esa empresa. Imagínate si el negocio iba a subir o iba a bajar, pero entonces era una forma de invertir bastante diferente a la actual. Ujú. Y, Se pero conocía lo que era el dividendo, eso sí, pero no creas que mucho más. El dividendo, los beneficios y no mucho más. ya, o sea, era una revisión mucho más simple de lo que harías hoy en día. Pues era más simple, pero funcionaba. O sea, uno de los problemas de la actualidad es que se complica todo demasiado. Ujú. Y eso no te hace invertir mejor, sino que a mucha gente le hace invertir peor. Porque claro, en la bolsa la información, si tú quieres, es infinita. Puedes estar generando información sin parar, sin ningún límite, pero eso te hace invertir cada vez peor, porque vas teniendo información, mucha más sí, pero cada vez menos importante, y al tener mucha no distingues la que es importante de la que no lo es. Y entonces aquí es donde se cometen errores porque empieza a darse importancia a la información poco importante y cada vez se le da menos importancia a la información poco importante. Así que es mucho más importante tener unas pocas ideas claras que tener muchísima información y tratar muchos datos. Ujú. Claro, como que de cierta manera hoy ahí está el problema inverso. Hay una saturación de información y uno tiene que aprender a saber filtrar qué es lo que realmente vale la Sí, pena sí, y cuál es sí. el ruido que simplemente está distorsionando o entorpeciendo la revisión que tengo que hacer. Así es. Y es un problema común, o sea, no solo de la bolsa, es pues cualquier tema que se te ocurra, prácticamente, y unos temas que son un poco importantes de aficiones minoritarias y cosas así. Tú piensas en la política, la economía, la salud, prácticamente cualquier cosa hay una información enorme. Ujú. Seguro, seguro que sí. Y comentaste que en el fondo hacías algunas revisiones muy básicas y comprabas
empezaste a comprar acciones. De dónde en el fondo, mi pregunta inicial yendo un paso hacia atrás, en qué trabajabas o cómo llegaste a tener esos primeros flujos de dinero para poder empezar a invertir? ¿Cómo fue el comienzo de la bola de Bueno, nieve cuando eran recién un par de copitos de nieve? es que, o sea, cuando era niño, pues era nada, dinero que me diesen mis padres, mis abuelos, mis tíos, algo así. No, no había otra forma de conseguir dinero, claro. Eran cantidades muy pequeñas, lógicamente. Ya, o sea, era realmente así como un Warren Buffett que empezó a los 11 años con su primera acción. Por ahí, yo empecé a los 5 o 6, pero sí, 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 muy pronto. Y siempre me gustó mucho. Es que, claro, lo vas aprendiendo más, lógicamente, pero desde el primer momento yo vi que la bolsa era algo muy bueno. Y una cosa que me extrañaba es que, al principio de todo, yo pensaba que todo el mundo invertiría en bolsa. Y cuando me di cuenta que no, siendo muy pequeño todavía, claro, pues me extrañó mucho porque yo lo veía algo muy bueno y no entendía por qué la gente mayor no invertía en bolsa. Porque yo veía claro que a todo el mundo le iba a ir mucho mejor si invertía en bolsa. Ujú. Sí, claro. Pero no es algo que se enseñe. O sea, yo creo que también tú tuviste bastante suerte de tener un padre que te transmitiera eso. Porque no creo que sea algo muy común ni siquiera hoy en día. O sea, en ningún momento. Bueno, ahora cada vez hay más padres que lo hacen. Yo tengo un libro para que los padres expliquen a sus niños cómo invertir a sus hijos. Entonces sí que hay cada vez más gente que lo hace. Y todavía no son todo el mundo, pero creo que en un tiempo, yo pienso que en 2 generaciones o así, todos los niños aprenderán a invertir. O sea, aprender a invertir, lo que ahora se aprende de adultos, yo creo que en 2 generaciones o así se aprenderá de niño, Ujú. porque es lo lógico. Y partirías inmediatamente, así como no, de repente va a ser un spoiler del libro, pero ¿le enseñas inmediatamente a invertir o hay algunos pasos anteriores a empezar a invertir? Al niño, bueno, pues le vas explicando lo que es el dinero. Se lo comparas con árboles, le explicas las cosas que él ve a diario, la electricidad, le explicas que eso es una empresa que da este servicio, que luego cobra una factura, o internet, o el agua, o los yogures que se toma de Danone, cosas así. Que el niño vaya viendo cómo funciona la economía con lo que él conoce y lo que él toca y lo que él ve a diario. Claro, llevándolo al nivel del niño. Sí, sí. Perfecto. Y tú ya, volviendo a tu historia, partes invirtiendo 5 o 6 años después, ¿cómo decides o cómo llegaste a estudiar lo que estudiaste? Era todo por observación. Entonces, una de las cosas que yo vi, junto con mi padre, es que las empresas que pagaban dividendos habitualmente, cuando había una caída fuerte de la bolsa, caían menos y luego se recuperaban más rápido. Entonces, a partir de ahí empecé a ver que los dividendos eran la forma más segura de sacar una buena rentabilidad. Porque todos los años, la empresa que más subía, que eso ahora es una cosa que no se cuenta mucho, pero cuando solo se invertía en España, los españoles, y en Chile los chilenos, y en Alemania los alemanes y así, pues se estudiaba más con detalle la bolsa de cada país. Entonces, todos los años al final se decía, o sea, se hablaba mucho de la empresa que más había subido y la que más había caído. Entonces, las empresas de dividendos nunca eran, o prácticamente nunca, la empresa que más había subido, pero tampoco la que más había caído. Entonces, para sacar la máxima rentabilidad, la que había que hacer, lo que hay que hacer, es arriesgar mucho en empresas con mucho riesgo. Y eso te puede salir muy bien un año o muy mal. Y normalmente, como media, no suele salir muy bien. Pero las empresas por dividendos sí que salen bastante bien todos los años. Y además es una inversión que da una buena rentabilidad, porque no es como los depósitos de los bancos, que dices, sí, todos los años tienes más, pero tienes muy poco más, sino que con los dividendos vas a tener una rentabilidad que es bastante buena y que con el paso de los años va creciendo mucho.
desde siempre supiste que las acciones eran el camino. Sí, sí, porque los depósitos daban una cosa fija. Entonces eso, aparte de ser menos, es que no te hace tener ilusión, ¿sabes? Porque dices, bueno, meto el dinero aquí y en un año sé exactamente lo que voy a tener. Pero eso quiere decir que es que no voy a ganar ni un céntimo más que eso. Entonces, claro, eso no te hace tener ilusión. Las acciones sí pueden bajar en algún momento, pero a largo plazo suben más. Y además tienes esa ilusión de que van a subir más. Ujú. Y cuando tú compras una acción, haces tu revisión, análisis, qué sé yo, ¿cuál es tu plazo de inversión? Mi plazo es el plazo indefinido. Ya, o sea, Vamos, tengo compras, también una estrategia de medio plazo, pero en el largo plazo es para mantenerlas indefinidamente. ya, o sea, cuando compras una buena empresa a un buen precio, tu idea es ser accionista por siempre. Sí, Heredarle las acciones a tu familia. claro, es que es la mejor combinación de seguridad y rentabilidad y de tiempo libre y de facilidad. Si te metes en vender, que ya te digo yo tengo también una estrategia a medio plazo, con poco dinero, pues eso ya es más complicado. O sea, eso es, lo hago con poco dinero porque ya te tiene que gustar, pero ya, si hicieses todo eso con todo tu dinero, sería mucha presión psicológica. Entonces, esa presión psicológica te haría invertir peor. Y además, una cosa es hacer unas pocas operaciones en un año y otra cosa sería gestionar así todo tu patrimonio, estar constantemente pensando que compras y que vendes. Claro, o dicho de otra manera, estará básicamente convertirse como en un trader. Bueno, no es trader porque el trader es muy a corto plazo, pero aunque la vas a medio plazo, pues tienes que estar constantemente viendo todas las empresas si están caras, si están baratas, si compras más, si vendes una para comprar otra, si vendes para dejarlo en liquidez. No es un trader que está todos los días comprando y vendiendo, pero lleva mucho tiempo. Ujú. Muchas veces hay que darle muchas vueltas a la cabeza. Y a pesar del tiempo y las vueltas a la cabeza, lo normal es que ganes menos que invirtiendo a largo plazo. Claro, para que valga la pena todo el tiempo que estás ocupando en estar comprando y vendiendo en lugar de compro y me olvido Claro. de la empresa. Ujú. Así es. ¿Cuál es la empresa que has tenido más tiempo en tu cartera? Es que yo no las vendo, entonces no sé decirte, ¿sabes? Las compro y no las vendo. No te puedo decir, la que más he tenido son O, 3 años o- o 10 o 12, sino que ahí están todas las que he ido comprando. ya, pero estamos hablando de décadas entonces, con, Sí, con sí, algunas acciones. sí, sí. ¿Y ha cambiado el uso que le das a los dividendos que recibes? O sea, ¿qué hacías con los dividendos al principio y cómo se diferencia con cómo los usas hoy en día? Pues al principio, o sea, la forma de invertir normal es que tú los dividendos puedes hacer, te los puedes gastar si quieres, pero lógico es que los reinviertas. Vas juntando los dividendos más tu ahorro mensual y con eso vas comprando cada vez más acciones. Hasta que llega un momento en el que puedes vivir de eso, entonces usas los dividendos para vivir de eso. Ujú. O sea, para Y vivir, en el para fondo pagar tus tu gastos, me refiero. viaje o tu historia ha sido, en el fondo fue con ese modelo de recibir dividendos, en el fondo estarlos reinvirtiendo, ya sea en la misma acción o en otras que tú hayas Mm. visualizado. Después hay como un periodo no sé si tú tuviste como un periodo de transición en el cual tú decías, mira, efectivamente estos ingresos pasivos, estos dividendos que estoy recibiendo me alcanzan para trabajar, pero seguías activo y quizás hoy en día que ya simplemente recibes los dividendos y los utilizas para tus gastos de día a día. Sí, eso es lo normal, porque normalmente la independencia financiera, la gente suele pensar que es un día, que dice, justo este día tengo la cifra que quería y justo este día dejo de trabajar. Y no suele ser así. Normalmente eso es una franja en la que según gastes un poco más o un poco menos, pues podrías dejar de trabajar un poco antes o un poco después. Ujú. También importa, claro, que pienses qué vas a hacer con tu vida. O sea, hay gente que cree tienes que dejar de trabajar sí o sí. Pero hay gente que decide seguir con su trabajo y hay otros que deciden cambiar de trabajo. Ujú.
Entonces, lo bueno de esto es que no tienes que cumplir un programa preestablecido, digamos, sino que cada uno, según su vida, puede elegir hacer unas cosas u otras. Y generalmente lo que te digo, eso es una zona, una franja, en el que ya dices, o ya podría, o casi, y aguanto un poco más o un poco menos según las circunstancias de cada uno. Claro, y lo que yo siempre he leído, escuchado de personas que en el fondo hay como un poco de temor a decir, ya, renuncio, por ejemplo, y empiezo a vivir 100% de los dividendos. ¿Y qué pasa si renuncio y el día siguiente la bolsa baja 30-50% y me quedo sin trabajar y aparte sin recibir mis ingresos pasivos? Bueno, que la bolsa baje no te importa porque lo que vives es de tus dividendos, no de las cotizaciones, que estas son las grandes ventajas. Ujú, Luego, aparte, en renta fija tienes que tener para cubrir unos cuantos años de tus gastos. ¿Vale? No tienes todo en acciones menos lo que vas a gastar ese mes, sino que en renta fija tienes, pues eso, cubiertos 2 años, tres, cuatro, según lo que quiera cada uno. Entonces, con eso estaré bastante seguro. Y si hay alguien que se ve muy al límite, pues lo lógico es que siga trabajando un poco más hasta que esté tranquilo y lo vea claro. ¿Sabes? Tampoco hay que precipitarse, ujú, y más cuando lo tienes cerca. Pues te digo que no se debe, o a no ser que alguien esté muy desesperado, decir es que justo el día que me dé al céntimo para dejar de trabajar, dejo de trabajar. Porque además, normalmente, aunque el trabajo no le guste a uno, ya en esa situación el trabajo se ve de una forma diferente, ¿sabes? ujú. Entonces, bueno, ya pues, aunque no me gusta, aunque tal, pero bueno, por hacer esto más sólido y tenerlo más claro, pues no te cuesta estar un poco más trabajando. Cuando ya estás así tan cerquita, ya lo puedes Claro, oler. eso es. Y hablando entonces de independencia financiera como concepto y como un número quizás, que tú ya lo esbozabas recién, tú tenías, cómo lo definías tú antes de alcanzarlo? ¿Como un número de un monto patrimonio, de monto invertido en acciones? ¿O estabas apuntando a tener un cierto flujo mensual o anual? Tienes que pensar en las rentas, de lo que sería es de las rentas. Entonces, el patrimonio va subiendo, lógicamente, porque eso es así, y tiene que ser así, y está bien que sea así, pero tu objetivo principal son las rentas. Si un año la bolsa sube el 20%, pero los dividendos suben el 5%, pues tú te has acercado a tu objetivo un 5%, no un 20%. Ujú. Y si al año que viene los dividendos suben el 8% y la bolsa cae el 25%, pues tú no has retrocedido un 25%, sino que te has acercado otro 8 más. Ya. O sea, tú tienes que tener súper claro, yo no sé, yo vivo con esto Claro, claro. y que los dividendos o cualquier ingreso pasivo, ya sea, no sé, puedo tener algunos departamentos, inversión inmobiliaria que también aportan por ese lado, pero en el fondo que la suma de eso de para el estilo de vida que yo elegí y estoy en el fondo apuntando a tener. Sí, sí, la clave son las rentas. Pero no solo para el día que dejes de trabajar, sino que es lo que te da tranquilidad y seguridad desde el primer momento. Ujú, O sea, imagínate dos personas que ninguna de las dos podía dejar de trabajar ya, pero las dos tienen la misma cantidad de dinero y los mismos gastos y la misma vida y todo eso. Si uno no tiene fondos y no tiene rentas, lo ve mucho más lejano y su vida más inestable que la que tiene el dinero en acciones y cobra una cantidad de dividendos que sea la mitad de su sueldo, la cuarta parte, la tercera parte, lo que sea. Porque el que tiene esa renta lo ve todo ya mucho más claro. El que tiene fondos, por ejemplo, pues tiene un número que si me quedas en el paro, ¿de aquí cuánto saco para vivir y cuánto? El otro, si tiene la mitad, vamos a poner, de su sueldo en rentas, pues ya sabe que si se ajusta mucho y baja sus gastos a la mitad, ya puede vivir sin trabajar. No es la idea, lo suyo es que encuentre un trabajo, pero sabe que si hace eso, puede aguantar el tiempo que haga falta hasta que encuentre el siguiente trabajo. El ujú. otro, pues empezaría a comerse el fondo de inversión y no sabría cuándo encontraría el trabajo, ni cuánto dinero se habría comido para entonces. Claro, te va dando una tranquilidad de tener otros ingresos que no Sí, sí, dependan de tu trabajo. totalmente, te hace ver la vida de una forma completamente distinta. Ujú. ¿Y, y cómo puedo saber?
quizás suena un poco rara la pregunta, pero porque también se habla mucho de que como el lado oscuro de la independencia financiera. Como que cuando yo le comento a ciertas personas, me dicen, oye, pero ¿qué vas a hacer sin trabajar? Como que te vas a aburrir, vas a estar todo el día en la casa. ¿Qué, cómo construyo o pienso mi vida post la necesidad de tener que trabajar? Pues es que eso depende de cada uno, por eso te digo que cada uno tiene que pensar antes de dejar de trabajar. O sea, no, la idea no es decir, dejo de trabajar y ahora qué hago, sino que eso tienes que pensar antes. Ujú. Hay gente que tiene aficiones y hobbies, hay otros que montan un negocio que en sí no es un gran negocio, pero le mantiene entretenido, a lo mejor le mantiene en contacto con el público, no le dedica muchísimas horas, pero le dedica las suficientes como para entretenerse. Entretenerse en el sentido de estar haciendo algo, tener un horario y todo eso. Otros se meten en asociaciones, que después a mí me gusta tal tema y creo que esto debería ir más. Debería ir a más. Pues como tengo tiempo, pues lo que hago es me meto en esa asociación de lo que sea y ayudo con mi tiempo pues la hago crecer. Entonces, claro, eso es algo que tiene que pensar cada uno antes de llegar el momento antes de dejar de trabajar. Ujú. Tienes que planificar tu vida. Porque simplemente quedarte en tu casa en el sofá y viendo la tele es muy, muy aburrido. Seguro. O sea, quizás te da para una semana hacer eso, pero después ya vas a querer Y luego ya, buscar hacer algo que te llene, que te gratifique más que estar claro. viendo series y quizás, no sé, jugar videojuegos. Y esa es la parte buena, que eso es algo que tiene que ver cada uno, que es lo que quiere hacer con su vida. ¿Sabes? No es que los demás le tengan que decir, pues, si, si consigues la independencia financiera tienes que hacer tal cosa, sino que es él el que tiene que ver qué es lo que quiere hacer con su vida. Ujú. Sí, y está súper bueno ese consejo de en el fondo saber de antemano, no como, ah, ya, renuncio y ahora, ¿qué hago? Como que tengo 45 horas más a mi disposición todas Sí, las sí, semanas y las tengo que llenar haciendo algo, sino que de antemano tener un hobby o no sé, meterse a algún club de alguna cosa claro, claro. o tener un trabajo, aunque sea como vocacional, quizás no te pague mucho, pero te llena o es lo que tú siempre Sí, quisiste hacer. sí. Ayudar en el negocio familiar, es que Ujú, la vida de cada persona es diferente a la de las demás. Entonces, por eso lo tiene que pensar cada uno, pero lo que sí es como una cosa es que lo tiene que pensar, no decir, encontrarse de repente y decir, ¿y ahora qué hago si no sé qué hacer? ¿Sabes? y conoces algún caso, alguna anécdota de alguien que haya cambiado así su vida en 180 grados? No sé, cuando como que persiguió mucho la independencia financiera y al momento de lograrlo se dedicó a algo nada que ver o se fue a vivir a otro país, no sé, algo así que sea interesante de contar. Hombre, sí, por ejemplo, Josan Harker, el que organiza las jornadas de Valencia, pues ese ahora se dedica a viajar por el mundo. ¿Sabes? Le gusta mucho ir a Asia, iba mucho a Asia. Y hay otros de las jornadas de Valencia que también lo han conseguido y también se dedican a viajar, por ejemplo. Hay otra gente que pues, quiere seguir con su trabajo. Entonces, sí, sí, es. Lo bueno es eso, que es que no es. Hay gente que no ahorra, no invierte y esto lo oye hablar algo de vez en cuando y no le presta atención. Y entonces se cree que es como un estereotipo, o sea, como que te estás obligado a cuando llegues a tanto dinero dejar de hacer todo y no hacer nada con tu vida. Ujú. Claro, eso no es así. Claro. Y al final siempre está esta lucha, de repente, para personas que ya empiezan a tener un buen nivel de ingreso y dicen, ¿qué hago? O porque como que pongo en la balanza, sacrifico al 100% para poder ahorrar, invertir y llegar a mi número lo más rápido posible, o quizás bajo un par de cambios, le bajo la velocidad a la que voy a llegar a la independencia financiera y me dedico a disfrutar más el momento, a tomarme quizás mejores vacaciones o tener experiencias diferentes que quizás no tendría si es que estoy con acelerador a fondo y quiero alcanzar la independencia financiera en 5 o 10 años. Claro, pues es que eso es otra cosa que efectivamente se dan los dos casos y cada uno tiene que ver en qué caso está e incluso si en algún momento quiere cambiar de caso. Ujú.
Hay gente que su trabajo no le gusta nada y entonces si gastase algo más ahora, no lo iba a disfrutar, porque estaría pensando que se está alejando del momento en que deje de trabajar. Y hay otros que su trabajo les gusta más o menos, pero lo llevan bien, y esto lo que no soportarían es ahorrar al máximo. Y decir, es que estoy ahorrando y no estoy yéndome de vacaciones a tal sitio, o no estoy haciendo tal cosa, o no estoy yendo a un gimnasio, no estoy yendo a tal. Y entonces ellos lo que no soportarían es ahorrar al máximo. Entonces, lo malo es que los unos hagan la vida de los otros, ¿vale? Entonces, el que decida ahorrar al máximo está bien que lo haga, el que decida bajar dos marchas, como dices tú, está bien que lo haga. Incluso hay gente que puede cambiar. Hay gente que no le gusta, realmente no es que no le guste su trabajo, esto que he visto casos, sino que no le gusta su situación, ¿vale? Cuando no ahorra ni invierte, pues es que el futuro lo ve muy negro. Y dice, es que yo voy a estar aquí toda la vida trabajando, nunca voy a tener nada, y esa situación les hace estar muy mal. Entonces empiezan a ahorrar e invertir y al principio están así, pero poco a poco van cambiando, porque entonces ya sí que ven el futuro bien. Ven que si siguen ahorrando e invirtiendo, van a tener un buen futuro. Entonces su trabajo es el mismo, pero la situación la llevan mejor. Y entonces lo que puede pasar es que esta gente diga, bueno, pues en vez de ahorrar al máximo como hice al principio, pues ahora voy gastando un poco más, porque ahora sí que me apetece. O sea, ahora sí que lo voy a disfrutar, ¿sabes? Gastando el dinero en esto lo voy a pasar bien en vez de estar pensando que si esto lo hubiese usado para comprar más acciones, me acercaba no sé cuántos días el día de dejar de trabajar. Entonces eso que también pasa, que se empieza por un camino de estos dos que has dicho y luego se puede ir cambiando. Hay otra gente que sin que no le guste su trabajo nada, pero sí que empieza gastando un poco más y llega un momento que por cómo va su vida dice, joder, pues es que ahora yo pensaba que no tenía prisa por hacerlo, pero ahora he encontrado unas aficiones nuevas o unas cosas nuevas por hacer y me apetece hacerlo, si puede ser dentro de 5 años en lugar de dentro de 10. Y entonces se empiezan a ahorrar un poco más. Entonces eso, cualquier cosa que se elija está bien. Tiene que elegir cada uno lo que le vaya mejor en ese momento, para él. Ujú. Seguro, sí, como que me resuena mucho lo que dices justamente en mi situación particular, porque, bueno, como te decía antes de partir grabando, me vine a vivir a Londres, estoy cumpliendo de hecho hoy día 6 meses viviendo en Londres, y no quiero en el fondo desperdiciar la oportunidad de que estando acá estoy tan cerca de todos estos países que Claro. quiero disfrutar. Entonces, hemos bajado al mínimo nuestra tasa de ahorro con mi esposa, que teníamos una muy buena tasa de ahorro cuando estábamos viviendo en Chile hasta septiembre del año pasado, pero ahora es como no, tratemos de bajar y subámosle la palanca a la categoría viajes. Entonces aprovechemos fines de semana largo, aprovechemos yo tengo 5 semanas de vacaciones acá en mi trabajo, ella aún más porque está estudiando, entonces tiene calendario académico Ujú. y disfrutemos de irnos una semanita o de repente 4 días y nos vamos a conocer diferentes capitales, recorrer en el fondo Europa, a pesar de que yo sé que no estoy ahorrando e invirtiendo tanto como lo estaba haciendo hace algunos meses, pero sí voy a poder generar experiencias que siendo casado y sin hijos todavía, no voy a poder tener quizás en 5 o 10 años más. Claro, pues eso está bien. Y a lo mejor dentro de un par de años o lo que sea, os volvéis a Chile y dices, bueno, pues ya hemos visto toda Europa, ya no tenemos tantas ganas de viajar y ahora nos apetece ahorrar un poco más. Ujú. Eso está bien. Claro, y volvemos por el objetivo de comprarnos nuestra casa propia, todas esas cosas Mm. que quizás estamos dejando un poco en pausa o en cocción lenta, por así decirlo, y y después ya volvemos a otra etapa, pasamos esta nueva etapa y ya damos con toda esa en esa palanca. Eso es. Creo que es una muy buena forma de ir balanceando y equilibrando diferentes objetivos que uno puede tener e ir cambiando también con el tiempo. O sea, tampoco Sí, uno sí. se fija en algo, y yo soy así y hago lo mismo por 50 años más. Eso es. Tienes que ir viendo según cómo va tu vida Ujú. y lo que decidas hoy que vas a hacer en cuanto a ahorrar e invertir la cantidad, no tiene que ser así hasta el día que te jubiles, sino que puedes ir variando.
seguro, seguro que sí. ¿Y alguna quizás lección interesante que hayas tenido, ya sea con tu experiencia o la experiencia vivida de otras personas que conozcas? Bueno, pues seguramente te podría decir muchas, pero una de las más importantes para mí es que la paciencia es la forma más rápida de ganar dinero. O sea, hay gente que cree que el largo plazo es lento, pero no es que sea lento, sino que ellos quieren ganar mucho dinero en muy poco tiempo, en meses. Y eso no es totalmente imposible, pero es muy, muy, muy difícil y no lo consigue casi nadie. Entonces, quitando esa minoría que tiene esa suerte o ese conocimiento, lo que sea, de ganar dinero con negocios o inversiones muy arriesgadas, o lo que sea, para el resto de la población, la paciencia es la forma más rápida de ganar dinero. No hay un camino más rápido que la paciencia. Claro, pero nadie quiere hacerse rico lento. Todos buscan el esquema de Bueno, cómo no, sí hay gente que sí lo multiplico, quiere, hay gente que lo entiende y lo hace y son los que al final acaban siendo ricos. Los otros se pasan su vida queriéndose ricos rápido y no lo consiguen. claro, o parecer rico sin serlo realmente. Eso ya es otra cosa, sí. O sea, son dos cosas diferentes. Una es la gente que invierte muy a corto plazo, corriendo muchos riesgos, creyendo que eso lo va a hacer millonario rápidamente. Y luego la gente que no invierte y lo que hace es gastarse el dinero para aparentar que es rico. Y son dos casos diferentes. Ujú, seguro que sí. Te quería llevar al tema libros. Mm, Tú tienes 17 libros publicados. sí. ¿Tienes algún, yo sé que es quizás como preguntarte por el hijo favorito, pero ¿tienes algún libro que sea tu predilecto, tu favorito? Mío no. A mí me gustan todos y son. Cada uno tiene su sentido y su pieza, su lugar. O sea, es una pieza dentro de un conjunto. Pero una cosa sí que de verdad es que esto último que he publicado es como la concentración de mi forma de invertir en un único libro. El de Independencia Financiera de la A a la Z. Ujú. Entonces este es un poco diferente a los demás porque hay que ir concentrado lo esencial para que leyendo solo un libro la gente ya tenga la idea clara de cómo se invierte así y sepa cómo hacerlo. Claro, y en ese sentido entonces como es como un resumen o Está un escrito, único, así como un único recurso que te puede llevar sí, de 0 a 1 en el fondo. está escrito completamente desde el principio, o sea, no es un recorte de los otros libros. Tiene una historia diferente, una narrativa diferente, personajes diferentes, ejemplos diferentes, pero sí que concentra en un único libro. Claro, no tienes todos los detalles. O sea, por decirte algo, aquí en este libro no cuento lo que es un mono convertible, que claro, en un libro no te cabe lo que en varios. Entonces, no tiene todos los detalles, pero para la gente que tiene poco tiempo, que es la mayoría de la gente en la actualidad, pues en este libro tiene lo esencial, en un único libro. Claro, y me imagino que a la persona que le nazca esa curiosidad adicional de, oye, ¿qué no sé, les dejas así como la pequeña pizca de cada cosa para que pueda quizás agarrar otro de los libros en que sí se explica con Claro, mayor profundidad? claro, por decirte una cosa, el análisis técnico, tengo un libro solo de análisis técnico. Entonces, el que quiera aprender análisis técnico tiene ese libro, otro de opciones y futuros. Entonces, son temas complementarios. No son estrictamente esenciales, por eso no están en este libro, pero para el que quiera aprender más, también tiene esos libros, sí. Ujú. ¿Y cómo nace la idea de un nuevo libro? ¿Por dónde partes? Como que estás pensando en un avatar, en una persona con un problema específico y voy a atender a esta persona. Como hablándole a mi amigo que quiere empezar a invertir y estoy pensando en él al momento de generar los tópicos, la narración. ¿Cómo lo piensas desde cero? Bueno, en mi caso es que o sea, date cuenta que cuando yo empecé a escribir libros llevaba ya muchos años invirtiendo en bolsa. Entonces, lo que hice es que todas las ideas que tenía las fui apuntando. Y esas ideas las fui agrupando por temas. Y cada tema, digamos, fue un libro. Entonces, no fue decir, voy a escribir un libro sobre tal, o a ver de qué se me ocurre escribir un libro, sino que las ideas las tenía, las fui ordenando y las fui transformando en libros. También tengo novelas, por ejemplo, la novela es un poco diferente en ese sentido,
Porque la novela no es algo que yo supiese, los temas de las novelas que he escrito, no es algo como esto de la bolsa que yo tuviese experiencia de 10 años, sino que ahí sí que empiezas a pensar la historia un poco desde cero. Más o menos sabes qué quieres contar, pero es una forma de escribir el libro diferente a los libros de bolsa. Pero bueno, son categorías completamente diferentes. Sí, sí, Es sí, se más, escriben de forma diferente porque, claro, los de bolsa son tu conocimiento, vas apuntando ideas y eso lo vas ordenando. Y lo otro es crear una historia con tramas, escenas, personajes se te ocurren cuando te pones con la novela, ¿sabes? No son. Había, a lo mejor hay ideas que sí son de hace años, ¿no? Pero en general no todas esas ideas son cosas que yo tenía en la cabeza desde hacía décadas. ujú, claro, claro, es quizás más fácil en el fondo, o tu desafío era cómo ordeno todos estos conocimientos que tengo, más allá de como adquirir nuevos conocimientos, era como cómo los transmito de Claro, una manera que también haga, en el fondo, encaje con lo que las personas andan buscando. eso es, eso es. Perfecto. Te quería llevar al tema de comunidad, porque bueno, tú lo comentabas al principio, partiste invirtiendo de niño. Y este camino, o sea, o la persona que decide tener unas finanzas personales ordenadas, empezar a ahorrar parte de sus ingresos y luego invertirlos, ya sea en bolsa, inmobiliario, el instrumento que le parezca mejor para su perfil, tiene un desafío de que las personas por lo general que lo rodean no lo entienden. O cree, tú Sí. que a ti que te gusta, te estás obsesionado con el dinero, me imagino que también alguna vez te lo han dicho, así como lo único que haces es hablar de dinero, o sea, disfruta Ah, la bueno. vida. ¿Cuál es la importancia en el fondo de encontrar personas como que piensan igual que tú y que al final también sean una red de apoyo y de conocimiento? Yo creo que eso es importante, sí, y ayuda. Pero pasa con todo. O sea, generalmente cuando alguien quiere hacer deporte, le va a ir mejor si conoce gente que también hace deporte que si está en un entorno en el que nadie hace deporte. Cuando alguien quiere montar una empresa, pues pasa igual. Si está en un ambiente en el que nadie ha montado nunca una empresa, ni sus amigos, ni sus familiares, ni nada, le va a costar más que si entra en un ambiente en el que hay gente que monta empresas. Entonces la bolsa no es diferente a estas cosas. Estar en un ambiente o buscar un ambiente en el que haya gente que también invierte, eso te va a ayudar. Ujú. O sea, y el desafío es, o el llamado es a encontrar esas personas que están en las mismas que tú. O sea, buscar, si tú Sí, quieres sí, a invertir mí en eso me parece bolsa, busca otras positivo. personas que inviertan A mí en eso me bolsa. parece positivo, sí. Yo creo que a la mayoría de la gente eso le ayuda. Le hace avanzar más rápido, si le hace el camino más fácil, psicológicamente también es bueno. Y sí, sí, a mí me parece muy importante. Totalmente. ¿Hay algún tópico que se me había olvidado preguntarte y te gustaría tomar? Quizás un consejo final para aquellos que están recién comenzando o que están viendo esto de afuera, pero todavía no se atreven a empezar a invertir. Bueno, pues te diría que en el mundo siempre han vivido mucho mejor la gente que invierte que la que no invierte. Pero eso se está viendo ahora que cada vez se está agrandando más. Y lo vemos, por ejemplo, en el mercado del lujo. El mercado del lujo cada vez va a más, cada vez hay más gente que compra cosas de lujo. Y por otro lado, cada vez hay más gente, o hay mucha gente, que lo pasa muy mal para llegar al final de mes. La diferencia que se refiere es que unos son ricos y otros son pobres. Pero la diferencia real es que unos han invertido y los otros no. Ya dejar pasar el tiempo. Entonces, la gente que no invierta cada vez lo va a pasar peor. Y además, si lo piensas, es justo y lógico, porque están haciendo las cosas mal en ese sentido. O sea, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Pero lo que no puedes hacer es decir, yo me gasto todo lo que gano y luego que me mantengan los demás y además quiero vivir como la gente que en lugar de gastarse todo lo que gana ha invertido. Pues eso no puede ser. Ujú. Entonces se está abriendo mucho el mundo y cada día más entre la gente que invierte y la que no lo hace.
De forma que los que invierten cada vez viven mejor y los que no lo hacen cada vez lo bien, cada vez viven peor. Ujú. Claro, al final es como querer percibir los beneficios sin haber hecho el Claro, sacrificio y el trabajo sí, sí, para no tiene lograrlo. sentido. Y como cada vez hay más gente que invierte, o sea, lo que no hay es gente que invierta y deje de invertir, sino que lo que hay es gente que no invierte y empieza a invertir. Entonces el grupo de la gente que invierte cada vez es más grande y la gente y el grupo de la gente que no invierte cada vez es más pequeño. Y cada vez están más solos y cada vez están más distanciados de la gente que invierte, que cada vez son más. Ujú. ¿Y cómo convencer a una persona que no cree en la inversión, que cree que es un casino o que cree que va simplemente a perder todo su dinero? Que realmente, a lo mejor la palabra que sí que la he usado muchas veces de convencer, pero quizá es que no haya que convencerla, sino decirla, es tu vida, lo que quieras, pero luego no pretendes vivir de los demás. Ujú, Entonces, si tú quieres morirte pensando que la vida es un casino, que no merece la pena invertir y todo eso, hazlo, pero luego tendrás que trabajar hasta el día que te mueras. O sea, ser responsable de lo que pienses. No digas todo eso y luego digas, pero luego que me mantengan los que han invertido. Eso no puede ser. Entonces, realmente, quizá no haya que convencerle, sino dejarle que haga lo que quiera y que sea responsable de sus decisiones. ujú. Perfecto. Yo creo que muy buen mensaje para ir cerrando. Muchas gracias, Gregorio, Muchas gracias, Carlos. por la conversación. Hasta A la ti. próxima. Hasta Chau, la próxima. chau.